Hola amigos, bienvenidos a la Academia Mister 5. Comenzamos aquí con nuestro tutorial de probabilidad. Lo primero que vamos a hacer en este vídeo es definir qué es la probabilidad. Os he escrito aquí ya en amarillo una pequeña definición de probabilidad. Lo vamos a analizar y a continuación vamos a ver la definición matemática y vamos a poner un ejemplo sencillo. Bien, entendemos por probabilidad la frecuencia con la que se obtiene un resultado, o también un conjunto de ellos, al realizar un experimento aleatorio, en el que conoceremos todos los resultados posibles y se ha de producir ese experimento bajo unas condiciones lo suficientemente estables. Luego explicamos qué es esto de suficientemente estables. Bien, lo que voy a hacer aquí es, vamos a expresar la definición matemática. Para ello vamos a llamar a P la probabilidad de que un suceso ocurra. ¿Vale? Un suceso ocurra. Entonces, P, que es la probabilidad, decimos que va a ser igual al cociente entre los casos favorables, aquellos en los que ocurre lo que buscamos o lo que pedimos, partido los casos posibles. ¿Vale? Esto podéis entender que entre todos los casos posibles que hay en nuestro experimento, pues los favorables siempre van a ser menor o igual que los posibles. Por lo tanto, P siempre va a ser menor o igual que 1 por definición y siempre ha de ser mayor o igual que 0. Es decir, no puede haber casos favorables negativos. En todo caso sean 0, pero no puede haber un número negativo de casos favorables. Eso por definición. Luego por definición también vamos a llamar a Q como, va a ser lo opuesto, los casos no favorables, casos negativos si queréis, partido los casos posibles. Bueno, habréis visto ya de aquí habréis visto que se tiene que verificar siempre que P más Q tiene que ser igual a 1. Daos cuenta. P más Q será igual. Abajo, casos posibles, número de casos posibles. Y luego, si sumo yo los casos favorables más los casos no favorables, ¿qué me da? Pues eso da los casos posibles. Con lo cual, podéis ver que P más Q siempre va a ser 1. Y de ahí se obtiene que Q pues va a ser P menos 1. Es decir, una vez conocemos P, conocemos Q. ¿Vale? Esta es la probabilidad de que el suceso ocurra y Q se va a definir como la probabilidad de que el suceso no ocurra. ¿Vale? Bueno, esta es una primera definición matemática de probabilidad y ahora lo que vamos a ver es algún ejemplo que apoye esto. Entonces, el mejor ejemplo puede ser, bueno, antes de nada, antes de entrar en el ejemplo, siempre vamos a definir un espacio muestral donde colocaremos todos los sucesos posibles. Tendremos un espacio muestral donde todos los casos posibles aparecerán aquí y luego ya iremos viendo cuáles de ellos son favorables y no favorables para sacar o bien la probabilidad de que ocurra o bien la probabilidad de que no ocurra. Entonces, como os digo, vamos con un ejemplo bastante sencillo y básico. Es la moneda. La moneda tiene dos caras, una que llamamos cara y otra que llamamos cruz. Entonces, cuando yo tiro una moneda al aire, ese sería un experimento aleatorio. Aleatorio, nos lo he dicho, es cuando interviene el azar, es decir, debe ser el resultado una cuestión de azar. En el caso de la moneda, tirar la moneda al aire precisamente se utiliza muchas veces como un ejemplo de azar, ¿no? Porque puede salir cualquier cosa, es aleatorio. Entonces, cuando yo tiro la moneda al aire, mi espacio muestral, ¿cuál será? Pues será un suceso, será que caiga al suelo como con la cara o que caiga con la cruz. Este sería mi espacio muestral. Entonces, para la moneda, P, ¿qué valdrá? Si yo tiro la moneda al aire, imaginad, en probabilidad siempre tenemos que definir un suceso. Entonces, el suceso puede ser obtener cara. Y vamos a llamarlo A. Entonces, yo siempre escribiré P de A, que significa la probabilidad de obtener una cara, la probabilidad de que ocurra ¿a qué será igual? Bueno, pues será igual. Casos favorables. El caso favorable, en el que se cumple A, obtengo cara, es solo un caso. Y ahora, casos posibles. Pues en el espacio muestral podéis ver que los casos posibles son 2, la cara y la cruz, con lo cual aquí pondré casos posibles 2. La probabilidad será un medio, con lo cual la probabilidad de obtener una cara es 50%. Esto ya lo sabíais, es algo básico, pero un poco lo pongo para que veáis cuál es la dinámica. ¿Cuál sería la probabilidad de que no ocurra A? Q de A. Pues será casos no favorables. ¿Cuál será? El caso no favorable es cruz, solo es 1. Y los casos posibles, perdón, son 2. Pues también 50%.
y veis que se verifica que P más Q es 1, un medio más un medio es 1. Bien, otro caso podría ser cuando yo tiro un dado. Imaginad que tengo un dado, aquí hay un 1, esta cara tiene un 2, una cara con un 3, y luego las caras ocultas tendrían el 4, el 5 y el 6. Entonces, como puedo definir el suceso B, que sea la probabilidad de obtener un 2, imaginaros. Entonces, la probabilidad de obtener un 2, ¿qué será? Será el espacio muestral, lo primero, en este caso será el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Cuando yo tiro el dado, mi espacio muestral es 6, puedo obtener 6 resultados diferentes. Entonces, la probabilidad, el caso favorable que obtenga un 2 en todo este espacio muestral, ¿cuál será? Solo hay una posibilidad, que caiga ahí, el 2. Y luego, casos posibles, pues habéis visto son 6. Con lo cual, la probabilidad es un sexto. ¿Cuál sería la probabilidad de no obtener un 6? U de B, es decir, obtener un 2, pues será obtener un 1, un 3, un 4, un 5, un 6. Eso se puede obtener como 1 menos P de B. Y esto si operáis será 5 sextos. Que encaja con lo que nos dice la intuición, es decir, la probabilidad de no sacar el 2 es 5 sextos. Bueno, en este primer vídeo, amigos, yo lo que quería es que os quedarais con la definición de probabilidad. Por cierto, se nos ha olvidado explicar, bajo condiciones suficientemente estables significa que cuando realizo el experimento la probabilidad de cara o cruz tiene ese 50%. Esto quiere decir que un lado la moneda voy a buscar que sea simétrica. Imaginaos que la parte de la cruz tiene más peso, está hecha de una sustancia más pesada, entonces casi siempre caerá de cara, porque la parte más pesada va a ir abajo a la cruz y saldrán más caras que cruces. Eso sería un caso en el cual las condiciones no son estables. O en el caso del dado igual, que no fuera perfectamente, no estuviera equilibrado y hay un número que sale más que otros. Eso lo habréis oído a veces en las ruletas del casino, ¿no? Están trucadas, ¿por qué? Porque unos números pesan más que otros. Bueno, pues eso es lo que significaba bajo condiciones suficientemente estables. Bueno, pues entonces esta es la definición de probabilidad. Hemos visto matemáticamente cómo se expresa, que es el espacio muestral, que es la probabilidad de que su ocurra P, la de que no ocurra Q, y bueno, pues un par de ejemplos muy básicos con una moneda o con un dado. Ahora iréis viendo que esto poco a poco se va a ir complicando, pero bueno, muy importante que la base la tengamos clara. Nos seguimos viendo, amigos. Hasta ahora.